tener un casco. Es demasiado peligroso eso. No tener casco es muy peligroso. Yo le hubiera puesto entonces 10, Estefan. Ahí es donde está la... Y ahí te dio, Víctor, te dio 1020. No, profe, me dio altísimo. El final me dio 4.000. ¿Cuánto te dio? Andrés, 4.000, profe. 4000. A mí fue 1200. Andrés, ¿cierto? 1200. Entonces, Sí, señor. empecemos acá. Nivel de deficiencia, pues 10. Nivel, 10. nivel de exposición, estoy de acuerdo con Estefanía, porque Estefanía dice que es 1 hora, entonces Por 2. no es muy alto, vendría siendo 2. Estefanía, ¿te dio 2? ¿El nivel de exposición cuánto te dio? Vamos a ver qué es 2. Exposición. La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada y un tiempo corto, no es un... Yo pensaría que es, o sea, 1 hora. La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada, tiempos cortos. Se presenta varias veces con tiempo prolongado durante la jornada. Sí, sería 2. Tiene que ser 2. Entonces, por aquí tendríamos 2. Y efectivamente la muerte sería 100. ¿Cuánto daría eso? 20%. 2000, profe. 2000. Ujú. Vamos a analizar el siguiente. Entonces, este joven de acá sería 2000. La bicicleta 2000. Vamos cortando un árbol. 6 horas cortando árboles. Este señor. No tiene casco, no tiene elementos de protección personal. ¿Cierto? Entonces, 6 horas cortando árboles. Entonces, vamos a ver. Nivel de deficiencia, pues muy alto. Nivel de exposición, muy alto. Y puede llegar a causar la muerte. Profe, una pregunta, ahí en la identificación, ¿cuál sería el riesgo? O sea, ¿cómo se clasifica ese riesgo cuando no hay elementos de protección personal? Vamos a ver. Entonces, mira. ¿Es biológico? No. ¿Es físico? Fíjate que aquí puede estar este físico también, que es el ruido, pero no es el caso del ejemplo, ¿no? No, es que no, es químico, no es psicosocial, tampoco es. Seguimos. ¿Es biomecánico? Podría llegar a ser biomecánico, o sea, ese puede llegar a tener varios, pero específicamente me dijeron no, se le puede caer el árbol encima, ¿cierto? Con el corte. ¿Es biomecánico? Pues no para específicamente ese ejemplo. Y es fenómenos naturales tampoco. O sea, condiciones de seguridad es el que nos queda. Entonces, el peligro es condiciones de seguridad. ¿Y cuál puede ser el riesgo? El riesgo puede ser mecánico, es posible que sí, porque puede cortarse con la máquina. Eh, Locativo puede clasificarse como locativo, o sea, se calificaría como locativo porque es una caída del árbol. Sería básicamente ahí. Sin embargo, nos dimos cuenta que el trabajador tiene varios peligros y varios riesgos ahí metidos. Al analizarlo, se puede analizar por el lado del biomecánico, por el lado de condiciones de seguridad y por el lado de físico, porque esa máquina hace mucho ruido. Entonces, al hacer ese trabajo, al hacer esa labor, tenemos que considerar, al hacer esa evaluación, tenemos entonces que considerar efectivamente todos esos peligros para ese trabajador. No es solamente uno, sino todos aquellos que estén inmersos dentro de la clasificación. Entonces, específicamente para la caída del árbol,
Y si trabajas 6 horas en eso, es bien peligroso. Vamos entonces a calificar. Viene siendo básicamente lo mismo. 4.000. Cuando tenemos riesgos con igual puntaje, atacamos primero los que sean más fáciles de hacer económicamente o con personal. Lo que tengamos a la mano que sea más fácil de hacer es lo que hacemos. Entonces mira que calificamos ese peligro con 4.000 por el lado de condiciones de seguridad. Pero analicémoslo por el ruido también y por la parte ergonómica. Entonces, por ruido es físico. Aquí lo tenemos. Peligro físico y ruido. Vamos entonces a calificarlo. Nivel de eficiencia, pues 10 porque no tiene elementos de protección personal. Nivel de exposición 4 porque es todo el día. ¿Y qué le puede llegar a causar? ¿La muerte? No. ¿Una invalidez? No. Incapacidad. Entonces vamos a ver lo que es la consecuencia. Vamos a ver la tabla de la consecuencia. Aquí la tenemos. Eso. Vamos a hacer crecer más de la consecuencia. Mira, aquí la tenemos. Entonces, ¿puede causar la muerte, Nelly? No. No. Lesiones de enfermedades graves, irreparables como incapacidad permanente parcial. Puede ser. Puede ser como una sordera bien horrible. Es posible que sí. Está entre calificarlo entre 60 y 25. Una Pero incapacidad. siempre se toma la más alta, ¿no? Siempre se toma la más alta, sí. Sí, 60. Sin embargo, hay tantas cosas para analizar con eso, como por ejemplo, mira que la norma de ruido nos dice que cuando tenemos alto ruido, tiene la empresa que hacerle audiometrías cada 6 meses por cuenta del empleador. Entonces, a la hora de calificar, uno dice, pero bueno, pero se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta de eso. ¿Sí me explico? Entonces, hay que analizar una cantidad de cosas. Entonces, dijimos 60. $40, 6 por 4, 24, 2.400. Es alto. Muy alto. ¿Seguimos? Entonces, por condición, alguien que me recuerde, entonces mira, por ruido que es físico, 2.400. Y vamos a analizar las posturas. Entonces, mira, biomecánico, postura. Entonces, este es el peligro y este es el riesgo. Vamos a calificar. Nelly, califica, porfa. Nivel de deficiencia, no tiene elementos de protección personal. ¿Qué puede causar el ruido? Puede causar algo que se denomina hipoacusia neurosensorial inducida por ruido de carácter bilateral.
En otras palabras, sordera, pero a nivel de nuestro no decimos sordera, sino que decimos hipoacusia. Y le va a causar una hipoacusia. Yo le pondría un 6. Se han detectado algunos peligros que pueden dar lugar a consecuencias significativas o la eficacia del conjunto de medidas es baja o ambos. Se han detectado peligros que determinan como posible la generación de incidentes o consecuencias muy significativas o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es nula o no existe. ¿Estamos de acuerdo en que le pongamos 6? ¿A cuál, profe? Perdón, no escuché. Al ruido. Sí, profe. Sí, un 6 está bien. Pero no está en postura porque Rubio ya pasó, ¿no? Ah, estábamos en postura. Voy por otro tinto. Sí, claro, estábamos en postura. Entonces, en postura le puede dar una cifosis, una escoliosis, una lordosis, una enfermedad musculoesquelética, le puede dar una luxación, le puede dar un esguince, le puede dar un espasmo, o simplemente por mala postura pueden ser dolores musculares. Vamos a decir que son dolores musculares, que no es una cosa grave. En deficiencia, y vamos a decir que el señor tiene un cinturón de postura, un cinturón postural. Lo tiene pero desabrochado. Vamos a decir que lo tiene pero desabrochado. ¿Listo? Entonces analicemos. Entonces algo importante es lo que les voy a decir, jóvenes. Miren, por favor, mírenme a los ojos. Muchas veces existen elementos de protección personal en el trabajador. Pero a veces no los usa o a veces están viejos o a veces los tiene a un lado. Pero existen, los tiene. En este caso, tiene un corrector de postura. Tiene un corrector de postura, pero está como deficiente. Un corrector de postura deficiente. ¿Cómo lo calificamos? Ah, bueno, entonces les comento. Todo es lo que uno observa con sus ojos. En el puesto de trabajo del individuo es lo que uno ve. Es lo que uno ve en el momento. Es una foto en el momento. Entonces, la deficiencia, ¿cuánto sería? Yo le pondría 6. Janet, ¿cuánto le pondría? Lady Manuela, ¿cuánto le pondría? Karen, ¿cuánto le pondría? Sí, profe, también 6. Sí, pongámosle en 6. Perfecto, gracias. Ahora haríamos de un 6. Nivel de exposición, pues es muy frecuente. Es todo el día en eso, le ponemos 4. ¿Y qué puede llegar a causarle la muerte o invalidez o puede llegar a causarle lesiones con incapacidad o lesiones sin incapacidad? Entonces vamos a ver lo que es la consecuencia, la tabla de la consecuencia. Muerte, no. Lesiones o enfermedades como incapacidad permanente parcial, tampoco. Lesiones y enfermedades con incapacidad laboral temporal, sí. Entonces el número sería 25. 6 por 4, 24 por 25. 25 por 25 a 625, entonces eso daría como 600. ¿Cuánto da? 600, profe. 600 puntos. Muy bien. 600 puntos. Y por acá por el ergonómico. Nos daría 600 puntos. Muy bien. Laboratorio con bacterias, muchachos.
4 horas está presente nuestro amigo. Laboratorio con bacterias, entonces es biológico, ya tenemos ya, y por acá tenemos, entonces tenemos el peligro y tenemos el riesgo. Identificación de peligros y valoración del riesgo, ahí lo tenemos. Calificación, 4 horas trabajando en eso. Nivel de deficiencia, vamos a decir que tiene una mascarilla común y corriente, pero no es una mascarilla específica para bacterias, pero tiene una que algo le protege. Vamos a ver la deficiencia. Nivel de deficiencia, alto, medio, muy alto. ¿Cómo cuál lo valoramos? La pregunta para Janet y para Lady. No, mentiras, preguntémosle a un muchacho que no le hemos preguntado hoy. Lady, ¿a qué muchacho le preguntamos? Escoge. ¿Dónde está Lady? ¿A Víctor? Bueno. Víctor, ¿dónde estás? A ver. Profe, ¿no sería ahí un 6? ¿No sería 6? ¿Dijiste? Sí, profe, un 6. Un 6, vamos a ver. Sí, sería un 6. Estefanía, ¿qué dices? Profe, también 6. Sí, está bien, perfecto. Gracias. Qué pena, es que mira que se me dañó la cámara, profe. Sí, me di cuenta que algo te pasó. No, le doy aquí en configuración y dice no puedo iniciar la cámara de video. Por favor, vaya a configuración. Yo voy a configuración y pues todo está correcto. No sé. Si lo apagas y lo prendes, ¿te demoras? ¿El computador? Sí. Sí. Sí, profe, se demora. Déjalo así, no te preocupes. Sí, bueno. Exposición y consecuencia. Diana, ¿a quién le preguntamos? Preguntémosle a Franci. Profe, puede poner Sí. Deficiencia en nivel de exposición. profe la tabla de eficiencia. Deficiencia dijimos que 6. ¿Y exposición? ¿Dos, profe? 4 horas. Yo pondría 3. ¿Cuánto le pondría a María Camila? ¿Cuánto le pones? Yo le pondría 3. Sí, yo también. Consecuencia. Analicemos qué es lo que es virus, ¿no? Virus, ¿qué? Bacterias. ¿De la muerte? No. Incapacidad permanente parcial tampoco, 25. ¿Ya nadie de acuerdo? Sí. 25. Y por 318 por 25, 400. ¿Cuánto da? 420. 450, profe. 450, muy bien. Entonces se dan cuenta que un mismo peligro se dan cuenta que una misma actividad puede tener varios peligros. $4.50. Este podría estar podría tener ruido presente ahí y podría estar con mala ventilación, podría estar con alta temperatura, podría estar también haciendo movimientos repetitivos y así. Entonces eso es lo que hay que hacer, jóvenes. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, quiero saber si hay alguna pregunta, inquietud al respecto.
Eso es lo que hay que hacer. Entonces, esa es la tarea. David Zamboni, ¿qué propones? Entonces, tenemos que hacer la tarea para determinar 15 peligros. 15 actividades que conlleven peligros. Y peligro, pues puede haber varios peligros para una sola actividad. Entonces, pongámonos juiciosos a hacer esa tarea, a hacer el taller que tenemos. ¿Listos? Profe, o sea, escogemos una actividad y de ahí la relacionamos con 5 peligros. Escogemos una actividad y esa actividad la analizamos y vemos qué peligros hay dentro de esa actividad. Y analizamos, identificamos los peligros y valoramos los riesgos. Profe, tenemos que subirlo a... ¿Cuándo lo tenemos que subir? En foto, me imagino. ¿Repite? O- Repíteme, Estefanía. que cuando tengamos eso, ¿dónde subimos la tarea? ¿O hasta cuándo queda el plazo? Entonces, mira, nos vamos a esta tabla que tenemos acá. Y la desarrollamos de esta forma. Y esta es la famosa matriz de riesgos. Y esto fue lo que le pidieron a ustedes. Aquí la tenemos. Tenemos entonces una clasificación donde podemos identificar el peligro y podemos valorar los riesgos. Identificación de peligros y valorar los riesgos. Aquí tenemos que el proceso, ¿qué proceso es? Aquí dice proceso de mantenimiento, zona o lugar en la área de contabilidad. Actividades, tiene que ser tales y tales cosas. Dice que es un mantenimiento rutinario, locativo. Aquí lo tenemos. Dice, tareas. Aquí nos habla de la tarea que hay que hacer. Entonces, la tarea nos dice tareas. Dice pintar las paredes, si es rutinario o no, entonces dice que sí es rutinario. Y aquí tenemos los peligros, y los peligros involucran los controles. El peligro, la descripción y la clasificación. Entonces, la descripción del peligro decimos que es manejo inadecuado de herramientas manuales, y la clasificación es mecánico. Exposición, efectos posibles, heridas y golpes. Controles existentes, los controles existentes en la fuente, en el medio y en la persona. En la fuente que hay, ninguno. En el medio que tenemos, inspecciones de mantenimiento de herramientas. Y en el individuo, pues tenemos ninguno. Y pasamos entonces a la evaluación del riesgo. Esta es la parte de identificación de peligros y vamos a analizar si tienen o no controles existentes. Evaluación del riesgo, ¿qué tenemos? Tenemos los números que hemos trabajado. La deficiencia, la exposición, la probabilidad, la identificación del nivel de probabilidad, lo tenemos. Estefanía, mira que me preguntas, medio, muy alto, alto, bajo. Sí. Aquí tenemos la calificación del nivel de la consecuencia, que es 25, nivel de riesgo en el que se encuentra es 200, pues es una tablita que tenemos ahí. Y la interpretación del nivel de riesgo, riesgo 2, es una tablita que tenemos dentro de la presentación.
¿Acepta el riesgo? Pues la valoración del riesgo acepta, entonces dice, no, no lo acepto, vamos entonces a pues establecer unas medidas de control o capacitaciones o cambio de proceso. ¿Hacerla toda para las 15? Sí, para las 15. Hay que hacer este cuadro para las 15. Valoración del riesgo. Entonces nos dice que es, acepta el riesgo, dice que no. Número de expuestos tantos. Criterios para establecer los controles. Entonces tenemos número de expuestos. ¿Cuál es la peor consecuencia que puede suceder si se materializa ese peligro? Y existencia, requisito legal específico existente o asociado a esa norma, dice que sí. Y tenemos unas medidas de intervención. Dentro de las medidas de intervención tenemos estas 4. La primera es la sustitución de la materia prima o el proceso. La segunda son los controles de ingeniería. La tercera son los controles administrativos como señalización y advertencias. Y por último, equipos, elementos de protección personal. Esta es la tabla que necesitamos llenar. Profe, hagamos 10. Es que serían 15, llenar las 15 toda la tabla. Toda la tabla, sí, pero ¿por qué se quejan? Tienen una semana para hacerlo y además van a aprender. Porque creo que la otra semana tienen que entregar todo el curso. ¿La otra semana qué? Creo que el que, martes profe, se por entrega ejemplo- todo el curso. Y pues alcanzan a O hacer. sea, de lo de, o sea, de lo Bueno, del listo, SENA 10, hasta el 10. 17. 10, hagamos 10, no hay problema. Pero entonces, bueno, sí, hagamos 10 y salimos de eso, ¿listo? Bueno, es todo lo que tenía que decirles por hoy. Listo, muchachos, entonces pónganse a hacer eso y hablamos más tardecito. Muchas gracias, profe. Ya, Vale, profe, muchísimas gracias. una pregunta, Gracias, yo ya profe. abrí Gracias, profe. el Classroom, ya lo abrí, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Bueno, muchachos, nos vemos, un abrazo a todos. Gracias, profe. Vale, Hasta profe. luego. Chao.